Primera de Corintios 7, de 1 al 16, vamos a mirar en esta mañana, ya he titulado el sermón de hoy, ¿cómo matar la inmoralidad? Así que estamos continuando con lo que el pastor Tony predicó la semana pasada, pero estamos dando una solución, además de una advertencia. Y yo creo que no hay necesidad de yo dar muchos detalles sobre lo que está pasando hoy día. Es una realidad que hoy día estamos viendo más y más el menosprecio hacia mujeres y hacia hombres también, donde el sexo ha perdido su valor bíblico, ha perdido su enfoque real. Aún cristianos están confundidos sobre el sexo. Muchos creen que es un tabú, muchos creen que es algo que no se debe de hablar en la iglesia, que no se debe tocar. Además, yo me imagino muchos de ustedes, si estaban leyendo Primera de Corintios, si vieron el capítulo 7, estaban diciendo, ay, por favor, que ellos no prediquen de eso. Pero nosotros creemos que todo el consejo de Dios es necesario para la iglesia. Y vamos a entrar de lleno hoy en Primera de Corintios 7 y ver lo que el Señor tiene para hoy día en este contexto, para nosotros, para el bien de su iglesia, para arrepentimientos de aquellos que no conocen a Cristo y para la gloria de su nombre. Sexo es algo que Dios dio como un regalo y yo voy a enfatizar eso una y otra vez, una y otra vez. Y para calmar los nervios, me gustaría decir esto, creo que es necesario decir esto. Padres, no se preocupen. Sus hijos saben, han escuchado peor de lo que van a escuchar hoy. Así que lo que van a escuchar hoy es necesario que ellos escuchen y que lo escuchen de una manera bíblica. Y deben de escuchar lo que dice el Señor, no que el mundo está diciendo. Así que tranquilo, padres. Vamos a dejar que el Señor nos hable. Vamos a dejar que el Dios del cielo nos hable a nosotros por medio de su palabra a nuestros corazones. Amén. Pues vamos a leer 1 de Corintios 7, de 1 al 16. Y dice así, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y si quiere ponerse de pie, yo creo que en reverencia a la palabra, si usted desea, yo no voy a ponerle presión, pero si usted así lo siente, pues siéntase libre como un medio de adoración. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. Igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volver después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Y los solteros y las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Para los demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiste en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer,
y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serán inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, háblanos hoy. Tu Espíritu Santo aclare toda duda, que nos dé entendimiento y que Él nos guíe a toda verdad. Señor, sé que por causa del mundo, por causa de la enfermedad sexual que hay en el mundo hoy, hay muchos hoy luchando entre lo que el mundo dice y lo que dice tu palabra. Te suplico por amor a tu Hijo Cristo que hoy pueda ser claro el mandato de tu palabra a todo tu pueblo. Te lo suplico, Señor, por amor a Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Permítame dar un breve resumen de lo que hemos visto ahora. Yo quiero dar el enfoque hoy aquí, pero creo necesario que nosotros debemos de mirar hasta dónde hemos llegado hasta ahora. En los primeros 4 capítulos hemos visto el problema, el desafío de la división dentro de la iglesia de Corinto. Ellos tenían varios problemas, más sobre todo era tener algunos que tenían como famosos y algunos estaban dividiéndose en pequeños partidos en la iglesia. Pero vemos que con la sabiduría de la cruz, ¿cómo podemos nosotros unirnos bajo el Evangelio de Cristo Jesús? La falta de los corintios era su falta del Evangelio, era falta de entender el Evangelio de Cristo Jesús que nos une a nosotros. Una de las marcas de un verdadero ministro lo vimos en el capítulo 4. Y como ministro, ¿cuál es la responsabilidad de corregir a la iglesia? Vimos en el capítulo 5. Ellos estaban tan ocupados con sus divisiones y fanatismo que habían pasado por alto un gran pecado de inmoralidad en la iglesia. Y déjame decir, porque el resto de lo que vamos a ver hoy tiene implicaciones fuertes en la iglesia. La inmoralidad nos afecta a todos. Un hermano, un miembro de la iglesia que cae en la inmoralidad, en la fornicación, afecta a toda la congregación. Y ellos, por darle la vista larga a ese pecado, ellos estaban celebrando lo incorrecto en vez de corregir lo que estaba haciendo un hermano. Es un virus que puede entrar en la iglesia y puede traer mucha división. Amados hermanos, cuando una familia es afectada por adulterio y la fornicación, toda la iglesia sufre. Y si no es así, hay un gran problema. Así que cada miembro que está aquí, cada miembro que es parte de esta congregación, tome en serio su responsabilidad de mantenerse fiel a su marido o su esposa. La solución es la entrega de este hermano a Satanás para la destrucción del cuerpo, para que su alma se salve. En el capítulo 6 vimos en las dos partes que Pablo habló. En el capítulo 5 habla acerca de juzgar, aunque él habló ciertamente, enfáticamente sobre juzgar este hermano, él entró en detalles sobre lo que es juzgar. Y hemos visto que debemos de juzgar con justo juicio. Y es un acto de que debemos de hacer contra el hermano. Es algo que la iglesia debe de hacer. También nos muestra de cómo debemos de juzgar el pecado dentro de la iglesia y los asuntos triviales que hay dentro de la iglesia. Y estas cosas se resuelven en la iglesia, no en el mundo. El mundo no tiene lugar para juzgar la iglesia y los asuntos de la iglesia. Ahora, hay cosas que hay que ir hacia el juicio humano, juicio de este mundo, y Jonathan creo que habló bastante claro acerca de esos asuntos.
Luego Pablo continúa en el capítulo 6 hablando y continúa hablando sobre la inmoralidad. La inmoralidad que había en la iglesia lo lleva a él entonces a hablar sobre estos asuntos que ellos estaban experimentando fuera de la iglesia. Es un pecado que existe y es real y es desastroso lo que es la fornicación. Y Pablo todavía tiene su mente en este asunto de la inmoralidad y quiere trabajarlo metódicamente. Él nos da la solución a la inmoralidad, instrucciones para los que están casados. Y eso lo vemos en el capítulo 7. Entonces tengo 2 puntos en esta mañana solamente. Yo sé que rompí la tradición bautista, pero ustedes me perdonan, que no vi más ninguno, vi más que 2 puntos. Los 2 puntos son la cura a la inmoralidad y los versículos de 1 a 9, instrucciones a los matrimonios, versículos 10 al 16. Entonces vamos a ver cómo poder sanar la inmoralidad, cómo podemos curar la inmoralidad. Pues número 1 es abstener, es no tener sexo, es no hacerlo. Ahora, hoy día eso es, realmente el mundo lo ve como un relajo, lo ve como algo malo. Lo ve como algo que no debe de hacer, como que quita el machismo, quita esa libertad que tenemos. Pero la realidad es, tú no quieres caer en el pecado de la fornicación, pues no lo hagas. Así de simple. Y Pablo nos enseña esto en versículo 1 y luego en versículos 7 y 8. Él dice que bueno es para el hombre no tocar mujer. Esa palabra de no tocar mujer se refiere a relaciones sexuales. Ahora, ellos parecen que escribieron acerca de esto. ¿Es bueno que alguien se quede soltero? ¿Eso es algo bueno? Pablo le dice, sí, es algo muy bueno, está bien, sí se puede hacer. El que Dios le capacita de poder hacerlo, debe de hacerlo. Tenemos que promover que abstener es bueno. Padres, ustedes tienen que hablarle a sus hijos que esto es bueno. Esto es bueno ante los ojos de Dios. Yo no creo que ni es necesario. Sí puedes hablar de las enfermedades y todo lo que puede pasar, pero con la simple respuesta que nos da la Biblia es suficiente. Que obedecer a Dios es bueno y estar soltero y abstener del pecado sexual es algo muy bueno. Parece que había 2 extremos en la iglesia de Corinto. Una era libertinaje sexual total y el otro extremo era que el sexo era malo. Y es interesante como él dice que es bueno no tener sexo, aquí en versículo 1. Un medio, como les dije, para matar la inmoralidad es abstener. Es lógico, pero es algo que debemos celebrar. Cada persona recibe un don de Dios. Algunos reciben el don de abstener. Otros para el matrimonio. Y vemos en versículo 7 que los 2 son dones de Dios. Escuchen el texto, dice, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio, ¿qué dice ahí? Don. Uno de una manera y otro de otra. Así que podemos concluir, podemos decir que abstener es un don de Dios. Ahora, si decides y ves que Dios le ha dado este don de abstinencia, entonces entienda lo siguiente. Número 1, abstener físicamente, debes abstener de todo acto sexual, todo. El único acto sexual permitido en la Biblia es en el matrimonio. Eso es lo único, no hay ninguno más. El sexo solamente es para el matrimonio. Déjame repetirlo una vez más para estar claro. El sexo es solo en el matrimonio. Debes de abstener visualmente. No debes de mirar nada que pueda causar tentación. Debes de huir, como dijo el pastor Tony. Debes de huir de toda tentación visual.
películas, videos en YouTube o en los medios sociales. Eso puede ser causa de tentación. Debes de huir de eso. Número 3, debe abstener mentalmente o en tu corazón imaginaciones dañinas o deseos de otras mujeres u otros hombres. Sus imaginaciones deben estar sujetos a la palabra de Dios. Debe disciplinar sus imaginaciones a estar sujeto a lo que dice el Señor. Jesús habló de aquellos que desean quedarse solteros en Mateo 19, 10 al 12. Dice el Señor, los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Interesante que los discípulos llegaron a la conclusión de si Dios ha puesto el matrimonio en alta estima, de tal manera que no se permite el divorcio, que debe de quedarse el hombre y la mujer, que ningún hombre lo debe separar, ellos entonces llegan a la conclusión que quizás es mejor ni casarse. Entonces Jesús le dice lo siguiente, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Jesús era soltero, Pablo era soltero y tenemos entendido que Juan el apóstol era soltero también. Así que no hay nada malo en quedarse soltero. No hay nada malo en mantenerse sin tener relaciones sexuales. No hay nada malo en eso. Pero Pablo nos sigue instruyendo. Versículo 2. No obstante, por causa de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si usted no puede, entonces cásese. Los dos son igual de buenos. Es bueno quedarse soltero y es bueno casarse. Si no pueden, abstener, versículo 9 nos dice, pero si carecen de dominio propio, cásense. Dios nos da dos alternativas para pelear contra la inmoralidad o la fornicación. Abstener o casarse. Ahora, tenemos que decir también que el matrimonio es un don de Dios. Vemos eso en el versículo 7 también. No solamente a los que son solteros es un don de Dios, pero también el matrimonio es un don de Dios. Me gusta lo que dice Ray Ortland, un predicador que algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar en el seminario Midwestern. Y él dice que lo único que tenemos que viene del Edén es el matrimonio. Qué lindo es eso, déjame repetirlo. Lo único que tenemos que del Edén es el matrimonio. El sexo es creación de Dios. Dios lo creó y Dios lo creó como algo bueno. Es un regalo a la humanidad. Como creyentes, nosotros tenemos una responsabilidad de practicar el sexo de manera bíblica. No podemos irnos fuera de los parámetros bíblicos. Nosotros tenemos que practicarlo de manera bíblica. En el capítulo 6, versículo 16, Pablo cita Génesis 2:24. Y él dice, los dos vendrá a ser una sola carne. Hablando del sexo que tiene unas implicaciones evangelísticas. En el capítulo 6, versículo 17, él dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. En otras palabras, el sexo matrimonial es una representación de nuestra unión con Cristo Jesús. El matrimonio tiene su definición y raíz en la unión de un hombre y una mujer.
En el matrimonio, el esposo y la esposa son una sola carne. El sexo es el medio de que esto suceda. Realmente el matrimonio es un drama del Evangelio. Tenemos las ordenanzas, que son la manera visual de ver el Evangelio, pero tenemos el matrimonio, que también es una representación del Evangelio de Cristo Jesús. En Efesios 5, 29 al 32, dice el apóstol Pablo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, citando Génesis 2:24, y él dice, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora Pablo lo va a explicar. ¿Qué significa eso? Eso era un misterio para los del Antiguo Testamento. Él dice en versículo 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Permítanme explicar esto un poco. El matrimonio se hace válido por el pacto que el hombre y la mujer prometen cumplir. Y el sexo es el don de Dios que une a un hombre y una mujer. En el Evangelio, en la salvación, el Evangelio es el pacto que por la fe, que es un don de Dios, nos une a Cristo. ¿Ven la comparación? ¿Ven cómo los dos son iguales? El sexo matrimonial representa la unión que tenemos en Cristo Jesús. Los deleites en el sexo matrimonial son solamente un pequeño, tan pequeño porvenir de los deleites que tendremos en Cristo Jesús en la eternidad. Desde el principio el matrimonio apunta a una gran verdad y es la unión de Cristo y su iglesia. Este es el gran misterio del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento no sabían por qué Dios les dio el matrimonio. Ellos sabían, solamente tenían que cumplir. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da a nosotros esta revelación, este gran misterio de por qué Dios dio el matrimonio. Es para apuntar al Evangelio de Cristo Jesús. Por eso tenemos que poner en alto el matrimonio. Por eso tenemos que ponerlo como algo glorioso, algo bueno, porque Dios lo creó. Y el matrimonio apunta a una verdad mucho más grande que el matrimonio. Y es el Evangelio de Jesús. El amor que Cristo tiene por su iglesia, que dio su vida para rescatarla, y cómo ella lo ama a Él. Él primeramente la amó, Él dio su vida, Él la rescata, Él la limpia con su palabra. Él tiene un amor profundo, mucho más grande que nosotros podemos imaginarnos hacia su iglesia. Por eso cuando Pablo dice, maridos, amar su mujer como Cristo amó a la iglesia. Él está poniendo la realidad del Evangelio en la realidad del matrimonio. Esposo, usted representa a Cristo. ¿Cómo estás amando a su mujer? ¿La está amando de esa misma manera? ¿La está limpiando con la palabra? ¿La está cuidando a ella? ¿O ella es simplemente un pedazo de carne para usted? Mujer, ¿usted se somete a su marido? Como la iglesia a Cristo. ¿O él simplemente es algo que tiene que soportar hasta que Cristo venga? El matrimonio es para representar el eterno matrimonio de Cristo y su iglesia. Cada matrimonio está apuntando a esa realidad. Lo que pasa es que algunos lo hacen bien y otros lo hacen mal. Todos, todo matrimonio. Desde el principio hasta ahora, todo matrimonio representa a Cristo y la iglesia. Lo que pasa es que algunos lo hacen mal y algunos lo hacen bien.
Ahora, Pablo da 3 mandamientos o 3 cosas que deben de cumplir en el matrimonio. Número 1, los dos deben de cumplir sus deberes unos con los otros, versículo 3. Que el marido cumpla su deber con su mujer, igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Noten que el énfasis aquí es que el acto sexual, tú no eres la persona principal en el acto. Esposo, tú no eres la persona principal, es tu esposa. Por eso él dice, el marido cumpla su deber con su mujer. Él debe de cumplir su deber con ella. Él debe de satisfacerla en todo en ese acto. Hermanos, las mujeres tienen necesidades físicas. Y tú eres la única persona que puedes atender esas necesidades. Hermanas, igual, tienes el deber de cumplir con las necesidades de su esposo. Eres la única persona que puede hacerlo para él. Debe haber satisfacción mutua. Punto número 2, vemos también no solamente que se debe cumplir los deberes unos con el otro, pero Pablo va aún más allá todavía. Él dice, su cuerpo le pertenece al esposo o a la esposa. En otras palabras, tu cuerpo no es tuyo. La autoridad hacia tu cuerpo no es de tu esposo, es de tu esposo o esposa. En estos 2 puntos vemos que el matrimonio es un servicio uno a otro. Piensa esto en el contexto que está escribiendo Pablo. La mujer en muchas ocasiones era vista como algo menor que el hombre. Y Pablo aquí, hace 2000 años atrás, en un contexto que no le ponía a la mujer el valor que ella merece, él está poniéndolo en igualdad los dos. Está diciendo a la mujer, tú tienes autoridad sobre tu esposo, el cuerpo de tu esposo. Le dice a la esposa, a la esposa le dice que tú tienes autoridad sobre tu esposo y al esposo le dice lo mismo. Ambos se le pertenece, es un don. Dios le dio uno para el otro. Ninguna religión en el mundo valoriza a la mujer como el cristianismo. No hay ni una. Y aquí, 2000 años atrás, donde muchos creían que había un movimiento anti-mujer, Pablo está poniéndolos en igual. Ontológicamente en igualdad, los dos. Número 3, no solamente deben de tener uno con el otro, deben de cumplir sus deberes unos con el otro. Uno al otro se pertenece uno al otro. Y también Pablo da una concesión aquí en versículo 5. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. La única excepción para no tener relaciones sexuales en el matrimonio es la oración. Y déjame añadir lo que el texto dice. Esto debe hacer de común acuerdo y por cierto tiempo. En otras palabras, los dos están de acuerdo y es por un periodo muy corto. Ahora bien, quizá alguno de ustedes va a decir, vamos a orar para no hacer esto, usar eso como una excusa para no participar en su deber. Y déjame añadir lo que dice el texto otra vez. Mutuo, acuerdo, común, acuerdo y por cierto tiempo. La realidad es una concesión. No es algo que, no es un mandamiento. Pablo lo dice muy claro en el versículo 6, mas digo esto por vía de concesión, no como una orden. Es algo bueno, es algo que deben de hacer. Deben de orar juntos, deben de abstener por un tiempo. Igual que el ayuno es abstener de comida, hay momentos cuando el matrimonio tiene que abstener del sexo para enfocarse en la oración. Es necesario.
Continuamos viendo en el versículo 9 que es mejor casarse que quemarse. Yo quisiera hablar sobre eso porque me acuerdo una vez, yo estaba trabajando con una familia que estaba esforzando a su hija a casarse con un muchacho que había embarazado a su hija. Y él dijo, ellos se tienen que casar, tienen que casarse. Y yo le decía, no necesariamente. No se tienen que casar. ¿Y quién dijo que se tienen que casar? Y ella estaba como, no, que tienen, porque después me cita este texto, mejor es casarse que quemarse. Y yo me quedé como, interesante, cómo has manipulado la escritura para tu bien. La realidad es que este texto, versículo 9, es apuntando otra vez al versículo 2, que por razón de las inmoralidades deben de casarse. Eso no está excluyendo que usted debe ser irresponsable entrar en el matrimonio. Lo que Pablo está diciendo es, si tú no puedes abstener, pues entonces debes buscar esposa. Si no puede abstener, búscase un esposo. No está diciendo que debe de casarse instantáneamente y no debe de hacerlo en ese momento. Yo creo que este es un buen momento para entonces hablar sobre por qué me debo de casar. Tengo 4 puntos aquí de por qué uno se debe de casar. Número 1, para glorificar a Dios. Es más, los demás es solamente una expansión de eso. Pero es para glorificar a Dios. El matrimonio es para la gloria de Dios, no es para la gloria nuestra. Su matrimonio, hermano y hermana, debe reflexionar la gloria de Dios. Lo está haciendo. Debe de casarse porque es un don de Dios, es un regalo dado por Dios. El número 3, para que el evangelio sea visto en mi matrimonio. Yo voy a amar a mi mujer como Cristo ama a su iglesia. Y mi esposa se va a someter. Y número 4, para no estar solo. Igual que Adán necesitaba una ayuda idónea, también nosotros necesitamos ayuda en el matrimonio. Estaba leyendo sobre Lutero y él decía que el momento cuando mejor pensó fue cuando se casó. Y en parte lo creo, porque al principio él estaba un poco fuera de lugar en muchas áreas. Cuando se casó con la mujer, la ayuda idónea que solamente lo podía aguantar a él. Es Dios quien nos une. Así que vemos aquí que la manera de matar la inmoralidad, abstener o casarse. Y Dios nos da por medio por el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, estas instrucciones que vamos a ver ahora de cómo se debe ver el matrimonio. Vemos en los versículos 10 al 16. Pablo va a instruir a maneras diferentes que está en la iglesia, la gente están teniendo o dificultad con el matrimonio o poner en claro cómo se debe de continuar. Una es directamente explícita del Señor. Vemos en el versículo 10, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Y versículo 11, continúa, no solamente que la mujer no debe dejar al marido, pero también el marido no debe abandonar a su mujer. Entonces el resto de los versículos son instrucciones a los que están casados, que entraron en el matrimonio incrédulos, fueron salvos y ahora tienen un marido o esposa que es un inconverso. Y también vamos a tratar eso también en esta mañana. Así que la primera es para los matrimonios creyentes. ¿Qué debes de hacer? No dejar o abandonar uno a otro. En otras palabras, no se deben divorciar. Y Pablo va a una instrucción del Señor. Dice, no yo, sino el Señor. Y él está apuntando hacia Mateo 19, 3 al 9, que Jesús está aclarando el divorcio.
Así que lo voy a leer. Dice Mateo 19, 3-9. Y se acercaron a él algunos fariseos, él es Jesús, algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo, él dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó, desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y le dijeron entonces: ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Debe marcar eso. ¿Por qué hay divorcio? Por la dureza de nuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otro, comete adulterio. Es obvio que Jesús aborrece el divorcio. Y nos deja saber ciertas cosas, ciertas realidades y verdades que vemos en este texto de Mateo 19. Y uno es que él cita otra vez Génesis 2:24. Él va del principio. Crea su teología aquí frente de ellos de acuerdo al principio, lo que Dios creó. Entonces añade en el versículo 6 que ya no son dos, sino una sola carne. Y después da este comentario acerca de Génesis 2:24. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ellos preguntan: ¿por qué entonces Moisés lo permitió? Pues por la dureza de vuestro corazón. El mismo Moisés que escribió Génesis es el mismo que también lo permitió por la dureza del corazón. Y Jesús pone claro que el divorcio es un pecado. Malaquías 2, 13-16 dice, hablando a Judá, dice: y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís: ¿por qué? El pueblo estaba trayendo sus ofrendas, estaban llorando, estaban suplicándole a Dios, y Dios dice que no lo va a aceptar, no lo quiere ni saber de ellos. Y ellos dicen: ¿por qué no lo va a aceptar? El Señor dice: porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y tu mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención pues a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo, el Señor, detesto el divorcio, dice el Dios de Israel. Pero es el Antiguo Testamento, sí, y sigue vigente hoy. No ha cambiado. Sigue en pie. Dios aborrece el divorcio y es un pecado. Las instrucciones, aunque con pocas palabras, son muy claras aquí en el versículo 10 y 11. El creyente no debe divorciarse. Y la única excepción es adulterio o abandono, como vamos a ver en unos momentos. Pero eso no quita que el pecado del divorcio no tenga consecuencias. ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo? Y yo lo digo, yo sé que, mira, y déjame decir esto antes para consolar el corazón de los que han sido divorciados. Dios puede perdonar ese pecado. No es el pecado imperdonable. Dios sí puede perdonar ese pecado, pero hasta que usted no reconoce que es un pecado, va a seguir viviendo bajo la maldición de este pecado. Debe reconocer ante Dios que es un pecado.
Pero ese pecado afecta todas las áreas de la familia. Y el que pecó afectará a los demás de su familia. Amado hermano, escúchame, y hermana, pecado sexual tiene efectos en el matrimonio que a veces no se pueden sanar. Y uno tiene que aprender a vivir con esos efectos. Dios le dará gracia. Amén. Sí, dará gracia. Pero esa espina a veces en el corazón se quedará por el resto de la vida de uno. Que les suplico por amor a Cristo. Si hoy están siendo tentados de cometer adulterio, fornicación, les suplico por amor a Cristo, arrepiéntese de su pecado y ven a Cristo para que esa consecuencia no destruya su matrimonio. Que no se dejen. Luchen. Luchen. Con el poder de Dios, de su Santo Espíritu, Él puede dar gracia suficiente para ayudar a todos los que han sido afectados por el pecado. Amén. Pablo continúa porque sabe las realidades que hay en una iglesia local. Y él da unas instrucciones a los que están casados con un incrédulo. Y yo sé que hay algunos aquí hoy que tal vez tengan un marido o tienen algunos hombres que tienen una mujer que no sea creyente y están viviendo con eso. Quisiera en este día darle el consuelo de la palabra a ustedes porque yo sé que esa cruz es pesada. Yo sé que es difícil. Así que vamos a entrar en la palabra y ver qué Dios ha dado para instruir a su pueblo acerca de esta situación. Y Pablo dice, comienza en el versículo 12, pero a los demás digo yo, no el Señor. Algunos creen que Pablo está dando una opinión aquí. Y no lo es porque es la segunda vez que él da aparentemente una opinión. El versículo 6, 12, 25 y 40 del capítulo 7, él dice algo similar a lo que él dice en el versículo 12. Entonces, ¿cómo lo tomamos? ¿Lo tomamos como opinión? Algo que debemos de verlo y decir, bueno, es opcional. ¿O lo vemos como mandamiento? Bueno, vamos al versículo 40. Yo creo que ahí está la aclaración a todo esto. Versículo 40 del capítulo 7, él dice, pero en mi opinión será más feliz si se queda como está. Pero escucha esto. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Tengo que explicar eso más o yo creo que me entendieron? Él está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Así que podemos confiar que esto es palabra de Dios. Si uno se casa siendo incrédulo y se convierte, Pablo le dice que se queden casados, no se divorcien. Dice en versículo 12 que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Luego él dice lo mismo para la mujer, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. En otras palabras, quédase casado. Que se quede casado, sí. Y él lo dice por todo el versículo, del versículo 17 al 25, él habla sobre diferentes situaciones que hay en la iglesia y realmente el punto central del capítulo 7 es que el creyente se debe quedar en el estado en que fue salvo. Si fue casado, que se quede casado. Si fue esclavo, que se quede como esclavo. Si fue soltero, que se quede como soltero. Y si fue circuncidado o incircunciso, que se quede así. Aquí vemos unos beneficios en el versículo 14 acerca, realmente para el incrédulo, que él va a disfrutar. Nota en el versículo 14, como Pablo dice, si se quedan casados, el marido va a tener, dice ahí, el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Ahora, permítame aclarar, primeramente,
Eso no dice que el marido incrédulo es salvo. El texto no está diciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Pues antes de eso también vemos que a los niños, dice por medio de su marido creyente, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. 2 veces, o 3 veces lo usa sobre la santidad en el matrimonio. Lo que sí está diciendo es que el poder del evangelio es mayor en el creyente que la mundanidad del incrédulo. Déjame repetir eso una vez más, especialmente a los hombres y mujeres que tienen esposos y esposas que son incrédulos. El poder del evangelio es mayor que la mundanidad del incrédulo. ¿Usted cree eso? Me gusta cómo Calvino lo dice. Porque la piedad de uno hace más santificar el matrimonio que lo que la impiedad del otro hace por mancillarlo. Si uno de los dos es creyente, los hijos y el esposo o esposa serán apartadas por medio de la fe del creyente. Recibirán bendiciones por el evangelio del creyente. Dios obrará en medio del matrimonio. El poder del evangelio se verá más claramente para el incrédulo y los hijos. Hendrickson en su comentario dice lo siguiente: el ser santificado quiere decir que una persona es influenciada por las demandas de Cristo. Lo opuesto es igualmente cierto. Cualquiera que no haya sido santificado es influenciado por las demandas del mundo que se opone a Cristo. En el griego, el verbo ser santificado está en el presente, en el tiempo perfecto presente. Lo que indica que desde el momento en que uno de los cónyuges llega a ser cristiano, su pareja inconversa comienza a tener contacto con la santidad. En el versículo 16 nos muestra el poder de una vida santificada en Cristo que afecta a los demás miembros del hogar. Y eso lo veremos en unos momentos más detalles. Pablo continúa, versículo 15. Sin embargo, por las realidades que hay en el mundo también, si el que no es creyente se separe, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Si el incrédulo se quiere divorciar o quiere abandonar el hogar, la Biblia dice, y yo sé que estas son palabras fuertes de escuchar, que se separe, que se vaya. Si has hecho todos los esfuerzos de vivir una vida piadosa y has mostrado una vida en el evangelio y él o ella se quiere ir, entonces está libre de ese matrimonio. Lo que sí no debe hacer es lo opuesto. Y eso es lo que generalmente yo veo como consejero. Tengo una que es creyente y uno que es un incrédulo, porque generalmente es el esposo que es incrédulo y la mujer que es la que es creyente. Y cuando empiezo a hablar, la realidad es que cualquiera quisiera huir de ella. Después de escucharla por un buen tiempo. Ella está haciendo exactamente lo opuesto a lo que dice la Escritura. Está viviendo una vida donde es contenciosa, le está poniendo presión. Siempre está viviendo al revés de la manera que debe vivir en Cristo Jesús. A lo contrario, debe vivir una vida que muestra la santidad de Cristo. Hermano, que usted tiene un esposo o esposa que no ha creído en el evangelio, yo le suplico, por amor a Cristo, viva el evangelio y deja que Dios haga su obra. Tú no eres el Espíritu Santo para cambiar ese corazón. Siga viviendo el evangelio y deja que Dios haga su obra. A veces nosotros queremos ayudar a Dios poniendo presión. Créeme, con una vida piadosa es bastante presión. Y cuando Dios abre la oportunidad, háblale. Pero no sea
Realmente que tu vida sea un olor grato de Cristo en tu hogar, para que sea dulce a los incrédulos. No debes traer la peste de Satanás para que huya. Pero si ellos se van por tu conducta piadosa, déjalos ir. Dice Romanos 12:18, si es posible en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Dios nos ha llamado para vivir en paz. Así que en palabras contemporáneas, tranquilo o tranquila. Dios está en control. Si la persona se quiere ir, que se vaya. Dios te dará consuelo. Dios te da, como te ha dado todo ese tiempo, Él te va a dar consuelo en ese tiempo tan difícil y duro. Y aquí está la iglesia para llorar contigo, para cargar tus dificultades. Finalmente, la conducta lo debe llevar a Cristo. Versículo 16. Pablo dice de forma de pregunta, pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Ahora no está diciendo que el marido va a salvarlo, o que la mujer lo va a salvar. Lo que está diciendo es, ¿cómo sabes tú que si por medio de tu vida ejemplar lo va a llevar a los pies de Cristo? Es el Señor, la salvación exclusivamente del Señor. Él es quien salva. Quiero aclarar eso antes de continuar. Pero nuestra conducta es lo que los incrédulos tienen para ver el Evangelio. El corazón del incrédulo es idólatra. Es decir, que solo mira lo físico y ellos van a mirar lo físico en tu vida. Darles a los incrédulos algo tangible de cómo es Cristo en tu vida. No le dé lo opuesto. Yo escuché a alguien decir esto, no sé quién fue, pero me gustó. Nosotros los creyentes leemos la Biblia, los incrédulos nos leen a nosotros. Déjame repetirlo. Nosotros los creyentes leemos la Biblia, los incrédulos nos leen a nosotros. Nosotros somos la Biblia que ellos van a leer. Entonces, ¿qué hacer con aquellos que tienen esposo o esposa que son incrédulos? Primera de Pedro 3:1-2 dice, asimismo vosotras mujeres, hablando de mujeres, pero tiene su aplicación también para hombres que no tienen esposas creyentes. Estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, y aquí está la parte que es aplicable a todos, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. En otra palabra, que tu conducta sea el evangelio para el incrédulo. Si estás casado con un incrédulo, hermano, si estás casado con una mujer que no es creyente, deja que tu vida sea un olor grato a Cristo y que ellos puedan ver el evangelio en tu vida. Permítame resumir todo lo que hemos visto hoy. Vimos que no hay lugar para la fornicación, la inmoralidad en la vida del creyente. La solución o estar soltero, sí puedes. Para los hombres, cásate si no tienes dominio propio. Pídele a Dios que te dé una mujer que sea tu ayuda idónea, que es creyente y ama profundamente a Jesucristo. A las mujeres, cásate si no tienes dominio propio. Pídele a Dios que te dé un hombre que te pueda amar como Cristo ama a su iglesia. No hay apuro, sé paciente, espera en Dios. Para los casados, disfruten su regalo dado por Dios, uno con el otro. El sexo es solo para los que están casados, un hombre y una mujer. Todo lo demás es pecado. Dios le ha dado el sexo para el placer, para cuidarse y protegerse de la tentación y también para tener hijos. El matrimonio es para el resto de su vida, así que disfruten su relación en Cristo y con su esposa.
Deleítate en tu matrimonio. A los que están casados con incrédulos, sea un ejemplo de Cristo, nuestro Señor. Permítame leer un texto de Gálatas 6, 8 al 10. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues en su tiempo, pues si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Y hermanos, yo sé que a veces nos cansamos, es duro, difícil de continuar sembrando las semillas del Evangelio, de una vida en santidad, pero no nos cansemos en hacer bien porque algún día segaremos lo que sembramos.